Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada. Saludamos a quienes nos acompañan en La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, La Higuera, con Barbalá y por supuesto a quienes nos acompañan a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolome.cl y también a través de nuestro Facebook Live, @sanamente6. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Contarles en esta jornada que cada 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus y por ello quisimos tener una importante invitada. Pero por primera vez Sanamente se trasladó a terreno. Estamos en las dependencias del Hospital San Pablo de Coquimbo para hablar con nuestra invitada, la doctora María Gabriela Guasamucaro, quien es reumatóloga del Hospital San Pablo de Coquimbo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas. No, un placer estar acá con ustedes, conmemorando este día, dándolo a conocer, porque de hecho no es tan conocido, sí, para nosotros que vivimos con esto y lo manejamos día a día, pero importantísimo esta oportunidad que tenemos de difundirlo a la población en general. María Gabriela, usted es reumatóloga. Por ello sería importante que vayamos conceptualizando el lupus. Se conmemora cada 10 de mayo, pero ¿qué es el lupus? El lupus es una condición crónica autoinmune, ¿ya? Ya de entrada estas dos palabras dan a entender que uno es una condición que es permanente, no se quita, siempre la va a tener el paciente. Yo siempre le digo a los pacientes que es como decirle, oiga, usted es asmático, o sea, usted siempre va a ser asmático hasta que muera de cualquier otra cosa, pero no necesariamente va a andar en crisis, ¿ya? Y por otro lado, la palabra autoinmune implica que en esa enfermedad, quien la posee, va a tener una condición que hace que su mismo cuerpo se ataque, ¿ya? Entonces no es algo que te viene de afuera, no es algo que se te generó porque lo adquiriste, sino que ya tú traías esa predisposición y tu cuerpo está en este momento atacándose a sí mismo. ¿Se conocen las causas del lupus? Hay algunos factores que son conocidos y hay algunos que todavía no tanto. Sí o sí, la persona que padece lupus tiene que tener una predisposición genética en primera instancia, y segundo, hay algunos otros factores que pueden funcionar como gatillantes, ¿ya? Factores hormonales, el género, porque sí, igual se sabe que es más frecuente en mujeres que en hombres. Algunos medicamentos inclusive puede funcionar como disparadores del lupus, la luz solar, cosas tan sencillas como esas, pues. Entonces, pero estos son disparadores o gatillantes. La persona tiene que tener sí o sí la predisposición genética a hacer estas condiciones. ¿Cuál es la prevalencia en nuestro país y en la región de Coquimbo en particular del lupus? Mira, se estima que la prevalencia es más o menos de 1 en 100.000 habitantes, ¿ya? Estos son datos internacionales. Acá en nuestra población la verdad es que no se ha estimado como tal, no se conoce con exactitud. Podemos hablar que en nuestro hospital manejamos cerca de 200 pacientes, ¿ya? Pero la prevalencia como tal calculada no se dispone. ¿Cuáles son los síntomas con los cuales la población se podría dar cuenta de que efectivamente está frente a esta enfermedad autoinmune? Esa es una pregunta compleja porque el lupus es una condición que, como digo, puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Entonces, de hecho, junto con la tuberculosis se les puede llamar como la gran simuladora, porque es que cualquier cosa puede ser lupus, ¿ya? Ahora, hay algunas manifestaciones que son como las más características, ¿ya? Y que inclusive forman parte de los criterios que uno busca en un paciente para decir puede o no puede tener lupus. Por ejemplo, es muy característico en estos pacientes que sean sensibles al sol, que con poca exposición solar, es decir, yo salgo y camino una cuadra y no un sol de verano necesariamente, sino así como estamos ahora, y quizás se ponga muy rojito, aparecen algunas lesiones en la piel, sobre todo lo característico que sea aquí en las mejillas, puede que también que tengan úlceras o cositas que se les rompa el paladar o dentro de la nariz, que se le caiga el cabello. Síntomas generales como que pierdan peso, como que estén así como que no tienen energía para nada, como que les falte fuerza para todas las cuestiones, inflamación articular, aunque igual esto no es específico para el lupus, porque casi todas las enfermedades reumáticas pueden cursar con inflamación articular, pero el lupus también.
pero también puede comprometer riñones y dar cuestiones en la orina, tipo que la orina sea espumosa, que tengan sangre, cuestiones en la sangre, que se le bajen las plaquetas, que se le bajen los leucocitos. O sea, es una serie de manifestaciones que puede afectar cualquier sistema, la verdad. Hoy en Sanamente hablamos del lupus porque cada 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus y estamos transmitiendo desde las instalaciones del Hospital San Pablo de Coquimbo, conversando con la reumatóloga, la doctora María Gabriela Guasamucaro, profesional del Hospital San Pablo de Coquimbo. Usted decía que se da más en mujeres que en hombres el lupus. ¿Cuál es el porcentaje? ¿70-30, 80-20, 90-10? 90-10 podríamos decir, porque de cada 10 pacientes, Ya. 9 son mujeres. Perfecto. ¿Y cuál sería la predisposición ahí? ¿O todavía no? Sí, no hay antecedentes? los factores hormonales influyen mucho. Ah, perfecto. Sí, la carga estrogénica influye mucho. Entonces eso, de hecho, a medida que avanza la edad, a medida que la mujer se acerca a la menopausia, o sea, cercano a los 50 o 60 años, esta relación de 9-1 se hace un poquito más pareja. Ah, perfecto. Entonces, al ser más frecuente en mujeres, claramente usted lo decía, el tema hormonal preocupa muchísimo. ¿Cuál podría ser la recomendación? Porque claro, existen la predisposición genética, por una parte, eso está claro. Está también los factores de riesgo. Obviamente hay que tener un cuidado en, por ejemplo, si yo cambio mi dieta, mejoro mi dieta, mantengo en línea el lupus. ¿Cuál es el tratamiento para enfrentar un lupus? Ya, bueno, entre las medidas generales, podemos comenzar con lo de la dieta que mencionaste. No hay algún alimento que esté formalmente contraindicado en un paciente con lupus, aunque hay algunos, por ejemplo, la alfalfa, que está descrito que detona crisis de actividad lúpica. ¿En serio? Sí. La alfalfa. Pero fuera de eso, uno siempre le recomienda al paciente que disminuya lo más que pueda o elimine alimentos que sean considerados en líneas generales como proinflamatorios, ¿ya? Y esto, proinflamatorios no solo en relación al lupus, sino en relación a cualquier condición, inclusive enfermedades cardiovasculares simples no asociadas a enfermedades reumáticas, como hipertensión o diabetes, qué sé yo. Entonces, los alimentos que uno considera como proinflamatorios son el exceso de carnes rojas, las grasas saturadas. Uno siempre le dice al paciente, trata de no comer embutidos, mayo, mantequilla, margarina, porque en líneas generales estos alimentos son proinflamatorios y van a generar dentro del cuerpo aumento de estas sustancias que pueden exacerbar la enfermedad. Pero no es que estén formalmente contraindicados en lupus como tal. Acción de la alfalfa que sí. Ah, perfecto. Lo otro es la protección solar. Hay pacientes que pueden estar sumamente controlados con su tratamiento y solo por el hecho de exponerse al sol y no necesariamente ir a broncearse en la playa o en la piscina, sino por el hecho de simplemente salir a vitrinear al centro, se puede detonar una crisis de lupus. Entonces, el uso de bloqueador solar es sumamente importante. Lo otro es que otro de los gatillantes de la enfermedad o de los que pueden desencadenar crisis en el paciente que ya está diagnosticado es el cigarrillo. Igual sabemos que el cigarrillo es nocivo para muchas cosas, claro, pero en el lupus en particular, igual el paciente puede estar muy controlado y solo por el hecho de fumar se puede manifestar una crisis. Doctora, ¿y qué pasa también con la población que se atiende aquí en el Hospital de San Pablo de Coquimbo con lupus? Claro, es más frecuente en mujeres sobre 50 años, como que puede existir este gatillante, pero se dan personas más jóvenes, en niños también. Claro, estas condiciones la verdad es que no respetan edad. Si bien lo más frecuente es que uno lo vea entre los 30 y los 50 años y en mujeres, como conversamos, igual son condiciones que se pueden ver en la infancia y en etapas tardías de la vida, ¿ya? La verdad es que no discrimina. No se comporta igual, por supuesto, en los extremos de la vida que en las edades más frecuentes, pero eso no exime el diagnóstico. Igual, si hay manifestaciones, uno debería sospecharlos, aun cuando no esté en la edad que uno lo espera con mayor frecuencia. ¿Y cómo se diagnostica el lupus? Porque me imagino que probablemente hay personas que se demoran en el diagnóstico si es que no saben que es parte de su carga genética. ¿Cómo ocurre ese proceso?
La verdad es que ocurre en la mayoría de los casos bien lento y eso es un problema, porque que evolucionen bien depende mucho del diagnóstico precoz y del inicio del tratamiento precoz. Y como es tan multisistémico y tan variable su forma de presentación, muchas veces el diagnóstico se hace tarde. Y eso es un punto que tenemos bien en contra. No hay un examen, no hay un único examen que nos permita diagnosticar el lupus, ¿ya? Muchas veces se piensa, inclusive en la comunidad médica, no en la población general, sino en la comunidad médica, que hay un examen que quizás para nuestra audiencia pudiera ser inclusive hasta muy frecuente de escuchar, que es el ANA, el anticuerpo antinuclear, que da diagnóstico de lupus y la verdad es que no es así, es un conjunto de cosas, pues. O sea, primero que tener ANA no significa tener lupus. Y segundo, que si bien uno espera tener ese examen positivo en un paciente con lupus, la verdad es que solo no da el diagnóstico. Uno tiene siempre que sumar lo que son los síntomas, la parte de laboratorio y la respuesta al tratamiento, ¿ya? Entonces, cuando uno suma todos estos elementos, uno puede decir, ya, este paciente puede que tenga lupus. A veces inclusive el paciente no llega a cumplir todos los criterios que uno desearía, pero uno sabe, este paciente lo más probable es que tenga un lupus. Y lo importante de esto es que reciba la atención especializada, porque muchas veces, aunque el paciente no cumpla los criterios completos, uno igual puede, dependiendo de las manifestaciones, iniciar un tratamiento. Y esto aminoraría muchísimo las secuelas a largo plazo. Doctora, y respecto también de cómo se va diagnosticando el lupus, pasa también que este diagnóstico es tardío porque la gente confunde algunos síntomas, por ejemplo, con artritis reumatoide o con otro tipo de patologías reumáticas, o porque pensamos que probablemente puede ser estrés, porque es cansancio, y como que minimizamos la sintomatología. Has mencionado algunos de los diagnósticos que con más frecuencia se confunde. Ya muchas veces piensan simplemente que es depresión, porque a veces empieza solamente con la fatiga, con la falta de energía, a veces se piensa que es hipotiroidismo solamente, que es fibromialgia, o sea, eso es muy frecuente y estos pacientes a veces pasan mucho tiempo rodando con estos diagnósticos de repente no errados, pero sí incompletos, pues quizás sí tiene un trastorno depresivo, quizás sí tiene hipotiroidismo, pero esa no es quizás la causa de todos sus problemas, pues. Y puede ser también que el estrés puede acrecentar en la sintomatología, teniendo en cuenta que muchas veces el estrés y todo lo que vivimos también altera nuestras hormonas, y si se ven alteradas las hormonas teniendo esta carga genética, obviamente puede ser un gatillante para el lupus. Por supuesto. De hecho, eso es cierto no solo para el lupus, sino para la mayoría de las enfermedades autoinmunes. En un paciente que esté bajo estrés, automáticamente ese desequilibrio que se produce en esos neurotransmisores lleva a que se produzcan dentro de su cuerpo sustancias que aumentan la inflamación. Y esto es cierto no solo para las enfermedades autoinmunes, sino igual para la diabetes, por ejemplo. Y doctora, al ser una enfermedad autoinmune, yo vivo con esa enfermedad, por supuesto, ¿cómo se contempla el tratamiento? Porque además debo tener arregla, me imagino, los factores de riesgo para no generar estas crisis, pero ¿qué ocurre con el tratamiento? ¿Qué se les administra a estas personas? Ya. Depende de las manifestaciones que tenga, ¿ya? Hay tratamientos que digamos que son como estándar, que la mayoría de nuestros pacientes lo reciben sí o sí, independientemente de las manifestaciones que tenga. Y hay algunos que son un poco más agresivos, que se usan cuando hay compromiso de órganos blancos, como llamamos nosotros, que son órganos nobles. Es decir, si hay compromiso de los riñones, si hay compromiso del sistema nervioso central, por ejemplo, ya los tratamientos tienden a ser un poco más fuertes, generalmente son endovenosos, ¿ya? A veces requieren hospitalización, entonces ahí cambia un poquito. Acá el paciente cuando se nos es derivado, la idea es estratificar qué daño tiene, ¿ya? Uno es con qué tan activa está la enfermedad ahora y lo otro es qué tanto daño trae, ¿ya? Y de acuerdo a eso y a los órganos que tiene comprometido en este momento, uno establece la estrategia de tratamiento, que puede ir desde simplemente un tratamiento oral sencillo de monoterapia, es decir, un solo fármaco, uno o dos fármacos, hasta un arsenal de terapia que implique hospitalizar para iniciar una terapia endovenosa. O sea, cada persona es un caso y se debe abordar
de esa manera también para generar el tratamiento más adecuado. Pero Sí. mientras más se demora el diagnóstico, ¿puede generar un mayor daño en nuestro sistema? Sí, como lo comentábamos anteriormente, el gran problema es ese, es el llegar tarde al especialista, es el ser derivado tarde quizás las largas listas de espera, porque iniciar tratamiento tarde es igual a enfrentarnos a mayor daño previo. Perfecto. Hoy nosotros hablamos de lupus porque cada 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus y lo hacemos el espacio sanamente desde las instalaciones del Hospital San Pablo de Coquimbo en esta jornada, conversando con la reumatóloga, la doctora María Gabriela Guasamucaro, hablando sobre el lupus. Doctora, ¿existe más de un tipo de lupus o es solo uno? El lupus, no es que existe varios tipos en sí, pues el lupus es una sola condición, pero que se puede manifestar de varias formas. Si uno lo quisiera clasificar en dos grandes grupos, uno pudiera hablar de la forma sistémica, que es el lupus eritematoso sistémico, y del lupus cutáneo. Las formas sistémicas pueden tener expresión en la piel, pueden tener manifestaciones cutáneas, pero hay lupus que se quedan solo en la piel y que no tocan ningún órgano interno, digámoslo así. Entonces, si lo quisieran clasificar en dos grandes grupos, pudiera ser así. Y el lupus eritomatoso Sistémico. cutáneo sistémico, ¿es más frecuente que el lupus cutáneo o es al revés? El sistémico es más frecuente que el cutáneo. Sí. Doctora, ¿cómo se va abordando el tratamiento? ¿Tiene que ser de manera multisistémica también o multiprofesional, no solo desde la reumatología, teniendo en cuenta también que cambia la calidad de vida de las personas? O sea, se ven disminuidas su día a día, sus actividades también, y paralelamente, ¿qué se le recomienda? Por ejemplo, practicar yoga o algún complemento al tratamiento. Sí, el abordaje, como el lupus como tal puede afectar cualquier órgano del cuerpo, pues el abordaje también tendría que ser como multifactorial, un abordaje multidisciplinario. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tenemos un lupus que está comprometiendo nuestros riñones, nosotros nos ayudamos con los nefrólogos, por ejemplo, porque seguramente va a requerir una biopsia renal, por ejemplo, que es un procedimiento que no lo hacemos los reumatólogos, lo hacen los nefrólogos, pues. Y así sucesivamente. Igual si la manifestación es de piel, el dermatólogo juega un papel fundamental. Entonces es un equipo multidisciplinario. Quizás nosotros llevamos como la batuta y organizamos todo, pero sí o sí requerimos de la participación de los otros colegas. En cuanto a la parte de salud mental, independientemente de la manifestación que tenga el paciente, la verdad es que debería tener un manejo simultáneo con salud mental. Primero, porque de por sí es una condición crónica y toda condición crónica te cambia la vida, te hace un quiebre, un antes y un después. Nunca es fácil manejar una condición crónica. Y segundo, porque de por sí la enfermedad puede afectar la psiquis. La manifestación neuropsiquiátrica también es una esfera del espectro de manifestaciones que se puede presentar en el lupus. Entonces, por estas dos grandes razones, sí o sí, de verdad el paciente requeriría una evaluación permanente por salud mental, independientemente de que no pesquisemos en un primer momento que haya un problema en realidad en esta esfera, pero es una situación que hay que mantener, digamos, como que estable, no esperar que se nos presente para derivar al paciente. Para toda enfermedad crónica y sobre todo las que pueden afectar la parte musculoesquelética, la actividad física es uno de los puntos cardinales en los que uno le insiste al paciente. Y sí, hay algunas actividades que se recomiendan más que otras, ¿no? Sobre todo aquellas actividades que nos permitan fortalecer y elongar musculatura, y sobre todo esas que pudieran combinar esto con la parte de meditación. En ese sentido, el yoga, por ejemplo, el tai chi son excelentes, ¿no? Y se ha visto, inclusive hay trabajos científicos que avalan esto, tanto para lupus como para fibromialgia, y muchas veces también tenemos la coexistencia de lupus y fibromialgia. Entonces hay terapias como yoga, tai chi principalmente, el pilates también pudiera funcionar, y lo otro es caminata simple. Si no hay acceso a estas actividades, simplemente caminata, pero caminata, no como le digo al paciente, oye, salir al centro no es caminata, es una caminata dirigida al
a la recreación y al ejercicio físico. Y lo otro sería la natación, pero en el caso del paciente con lupus tendría la salvedad que sería natación bajo techo por el tema de la exposición solar. Perfecto. Doctora, ¿cómo enfrenta la persona o el paciente que se le diagnostica lupus? ¿Le cuesta hacer asumir que tiene lupus? El lupus ya de por sí es una enfermedad bien estigmatizada. Entonces, lupus, al paciente uno le dice lupus y es casi como decirle cáncer. Y muchos de ellos nos dicen, pero esto es como un cáncer, porque en algún momento de la historia se hizo como un símil de una cosa con la otra. Claro. Y eso hace que sea un choque, yo creo que mayor de lo que ya de por sí es el hecho de tener una condición crónica. Es difícil y por lo mismo hago el hincapié en que debería ir acompañado el diagnóstico con la evaluación por salud mental, porque no, y con justa razón, no casi nunca es bien recibido y es un trago bien amargo para el paciente. Sí, doctora, usted lo decía también que cada persona es un caso, que hay de una menor a una mayor gravedad, por así decirlo, y en ese sentido, ¿cómo poder generar conciencia en la comunidad? Porque, claro, pasa muy similar, he escuchado también a pacientes que viven con artritis reumatoide, que es complejo, se genera un quiebre también y ahí por eso se ve afectada la salud mental. Pero cómo generar conciencia también respecto de la existencia del lupus, porque claro, hay personas que se demoran en conocer su diagnóstico, que van peregrinando por diferentes médicos, exámenes también, hasta dar con el lupus. Entonces, ¿cómo generar conciencia en la comunidad respecto de esta enfermedad? Y que pasa mucho también con las enfermedades reumáticas en general. Uh-huh. Sí, eso es verdad, pasa en general con las enfermedades reumáticas, no solamente con el lupus. Pero y de hecho el retraso diagnóstico no solamente ocurre con lupus, sino con la mayoría de las reumáticas. Pero yo creo que si yo como paciente tengo una condición en la que no veo mejoría con los tratamientos estándar y que mis síntomas pudieran estar englobados dentro de lo que se describe con mayor frecuencia en el lupus, de las manifestaciones que ya hemos hablado previamente, creo que no yo como médico, o sea, yo si fuera paciente debo tener la parte activa y decir, oiga, y que a mi médico de cabecera, oiga, y si es lupus, y si fuera, o sea, porque me siento persistentemente mal, me siento persistentemente fatigado, tengo fiebre todo el tiempo, se me está cayendo el cabello, o sea, tengo esta cuestión en la piel o me duelen las articulaciones, o sea, puede ser que sea lupus, siempre pensarlo, porque si uno no lo piensa, no lo diagnostica. Entonces, tanto para la población en general como para los colegas no especialistas, siempre tenerlo en cuenta cuando un tratamiento no funciona, cuando un paciente no me mejora, sobre todo si tenemos antecedentes familiares o tenemos las manifestaciones, digamos, las más características. Pues habrán algunos que se nos escapen, pues porque hay manifestaciones bien atípicas, pero si cae dentro de estas frecuentes, que casi siempre tenemos al menos alguna de ellas, pensar que puede ser. Claro, porque si se cree que es algo, me dan el tratamiento y no hay una mejoría, obviamente debiese estar ahí como latente el que pudiese ser claro. lupus y ser también un paciente empoderado, y también el resto de los profesionales tener esta mirada al respecto. ¿Le parece si vamos a una pausa comercial y luego continuamos hablando de lupus? Hoy desde el Hospital San Pablo de Coquimbo, desde sus instalaciones, conversando con la reumatóloga, la doctora María Gabriela Guasamucar. Ya volvemos.
Continuamos haciendo sanamente desde las instalaciones del Hospital San Pablo de Coquimbo, poniendo atención también y conmemorando o recordando que cada 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus. Hoy profundizando en esta enfermedad autoinmune junto a la reumatóloga, la doctora María Gabriela Guasamucaro, profesional del Hospital San Pablo de Coquimbo. Doctora, una situación importante que quizás va a sonar fuerte, pero ¿una persona se muere de lupus o es que su sistema falla en alguna parte y podría llegar a la muerte? Sí, una persona puede morir de lupus, ¿ya? Las complicaciones de órgano blanco o noble, como que mencionábamos previamente, el compromiso renal, el compromiso del sistema nervioso, pueden llevar a la muerte del paciente, ¿ya? No por lupus directamente, sino por lo que se pueda complicar derivado de la manifestación como tal. Por ejemplo, la inflamación renal por lupus tiene varios tipos a su vez. Hay unos que son bastante, benevolentes con el paciente, pero hay formas que son bastante agresivas y que lo pueden llevar a una insuficiencia renal y a morir secundariamente a las complicaciones de la insuficiencia renal. O, por ejemplo, si tiene compromiso del sistema nervioso central, puede tener algún evento cerebrovascular por cuyas complicaciones pueda morir. O si tiene una manifestación que se denomina vasculitis, que es inflamación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, uno tiene vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Claro. O sea, cualquier evento vascular pudiera ocurrir y llevar a un desenlace fatal. Esto puede verse sobre todo en personas que o debutan con una enfermedad muy agresiva o que hayan tenido un muy mal control, una enfermedad quizás muy larga con un mal control. Entonces, en estos pacientes es donde solemos ver estos desenlaces fatales. Sería bueno también recordar los factores de riesgo, porque claro, hay personas que saben su diagnóstico, pero probablemente hay personas que no han sido diagnosticadas y tienen algunas complicaciones, pero en ese sentido los factores de riesgo también van como para la población en general, que uno debiese también evitar ciertas situaciones para poder vivir de mejor manera. Sí, hay factores de riesgo que cualquier persona, independientemente de que no tenga la condición, pues uno debería evitar, sobre todo si sabe que puede haber alguna predisposición familiar. Y algo importante que me hace recordar es que no necesariamente yo necesito que haya en mi familia un antecedente de lupus como tal para yo pensar que puedo desarrollar un lupus. Cualquier antecedente de enfermedad autoinmune en la familia da la predisposición genética a desencadenar alguna enfermedad autoinmune. No necesariamente tiene que ser la misma. O sea, no es que un familiar haya sido diagnosticado de lupus, sino que puede haber sido otra enfermedad autoinmune. Y ya estando esa característica dentro de mi familia, está en mi genética familiar y puedo yo también cargar. No es que cualquiera, hay algunos genes que son compartidos, pero como eso el paciente no lo sabe, es importante que sí sepan que si hay alguna condición autoinmune en la familia, se puede presentar alguna otra, no necesariamente la misma. ¿Ya? Pongo un ejemplo. En muchos de nuestra casa tenemos pacientes, o en nuestras familias hay personas que tienen problemas tiroideos, súper frecuentes. Pero ¿cuántas de estos hipotiroidismos son secundarios a tiroiditis autoinmune? Quizás la persona no lo sepa, y quizás el mismo paciente ni siquiera lo sabe. Claro. Pero muchos de los pacientes hipotiroideos en realidad tienen una tiroiditis autoinmune, y la tiroiditis autoinmune se asocia con cierta frecuencia a otras enfermedades autoinmunes. O otra cosa que yo siempre les pregunto a los pacientes cuando les hago el interrogatorio por primera vez: ¿en su familia hay mujeres que no puedan quedar embarazadas o que aborten mucho, que sean abortos espontáneos? Porque esto se asocia a ciertos anticuerpos, se llaman anticuerpos antifosfolípidos, que pueden estar solos o presentes con lupus. Entonces, quizás sí tienen historias de manifestaciones trombóticas en la familia, gente con infartos jóvenes, gente con ACV que los tuvieron siendo jóvenes, o muchas mujeres en la familia que no pudieron nunca quedar embarazadas, o que tenían muchos abortos, y esto es expresión de anticuerpos y no lo saben. O sea, el lupus está más presente en nuestra vida de lo que nosotros alcanzamos a dimensionar. Eso es correcto, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, como hay muchos factores que quizás desconocemos, no necesariamente el antecedente de lupus como tal familiar, uno debería evitar cosas
sí o sí. Claro. Como el cigarrillo, el bloqueador solar debería ser parte de nuestra vida. Invierno, verano, Invierno, nublado, verano, no toda importa. la temporada. Inclusive para los pacientes de alto, las personas que son de alto riesgo, no solamente con lupus, sino que tienen, por ejemplo, rosácea, el bloqueador solar uno recomienda, aún si no van a salir de la casa. Incluso. Porque estas luces son radiación, la tele es radiación, o sea, igual aunque uno no salga del hogar, está expuesto a radiación. Nos cuesta generar ese cambio, como que en realidad pensamos que estar expuesto solo fuera de casa y no al interior. Hay que Sí. generar conciencia también en esa línea. Igual que le cuesta también a veces entender, oye, pero es que no estoy en verano, no importa. Sí. Pero es que no hay sol. Sí, sí hay. Eso Claro. cuesta a veces. El sol está todo el año. Sí, el sol está todo el año. Y eso cuesta a veces darlo a entender, pero la idea es que no lo entiendan de la forma mala, pues que no lo entiendan cuando hacen una crisis por sol, que nos ha pasado. Pacientes que vienen súper bien y solamente por exposición solar hacen crisis renales inclusive. O sea, sus riñones pueden inflamarse y pueden fallar solo por exposición solar. Doctora, podemos ir haciendo ciertas asociaciones. Usted lo decía que el lupus puede ir incluso asociado a la fibromialgia. Ya. En ese sentido, como una persona, porque hay cada vez más diagnóstico de fibromialgia en nuestra región y país, como una persona que vive con fibromialgia puede pensar que también puede tener asociado lupus. Ya, sobre todo si tienen síntomas asociados, pues síntomas que escapan de la fibromialgia. Perfecto. En la fibromialgia uno espera el dolor característico, el dolor difuso, el disconfort al tacto o al roce de la ropa o a veces de las sábanas, del agua, los trastornos del sueño, los trastornos cognitivos, de memoria, trastornos del ánimo. Eso es como lo que uno espera en fibromialgia. Lo que uno sí no debería ver en fibromialgia es un examen alterado. O sea, los exámenes que uno pide para ver si hay inflamación que se te alteren. No, la fibromialgia se caracteriza porque todos los exámenes están normales. No hay ningún examen, de hecho, que diagnostique fibromialgia. Claro. Entonces, si ya tienes un síntoma que escapa de los que mencionamos para fibromialgia, se me está inflamando una articulación, la fibromialgia no inflama. Hoy se me está cayendo el cabello. No digo que sea lupus, pero algo más puede estar pasando allí. Y el tema de los paraclínicos. Y esto es bueno que las personas lo sepan, para hacer el diagnóstico de fibromialgia, la fibromialgia es un diagnóstico de descarte. Yo tengo que estar seguro que no tiene otra cosa para poder decirle sí tiene fibromialgia. Sí. ¿No? Entonces, si usted sobre todo si no ha mejorado con el tratamiento de la fibromialgia, considere otra posibilidad si no le han hecho el diagnóstico de descarte, si no se han paseado por la posibilidad de que tenga alguna otra cosa. Sí. Doctora, y respecto de la asociación o cómo gatilla también, por ejemplo, con pacientes diagnosticados con diabetes, con temas cardiovasculares o con hipertensión arterial también, que son tan frecuentes hoy día en nuestra población. A medida y esto es válido para todas las condiciones reumáticas y autoinmunes, mientras más activa esté la enfermedad, mientras menos controlada esté, mayor es el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Por ejemplo, una artritis reumatoide que uno tiende a como pensar que solamente compromete las articulaciones. Claro. Si no está bien controlada, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, aumenta el riesgo de infarto. De hecho, los pacientes con artritis reumatoide mueren de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Porque el artritis como tal no mata. Pero el grado de inflamación que se genera es sistémico, no es solamente en la articulación. Y lo mismo pasa con el paciente con lupus, y peor aún porque el lupus per se puede comprometer la vasculatura a través de la vasculitis. Y si a esto le agregamos un estado inflamatorio generalizado, el riesgo de tener alguna de estas enfermedades cardiovasculares y de morir por ellas o tener complicaciones severas por ellas es muy alto. Usted lo decía también, y lo que hemos dicho durante el programa, que cada persona es un caso y va a depender también de su situación, sus factores de riesgo, cómo evoluciona o no la enfermedad. Pero en este caso, doctora, ¿qué cosas no puede hacer una persona con lupus? Va a depender de qué grado pueda tener dentro del lupus su enfermedad o su diagnóstico. Claro, sí. Siempre le decimos al paciente que la idea de tratarlo es devolverle calidad de vida y que se inserte a lo que habitualmente hacía. Y si lo que habitualmente hacía no era beneficioso para su salud, o sea, llevarlo a lo que sí sea.
¿ya? Cambiar hábitos. Cambiar hábitos. Entonces, en ese sentido, uno siempre recomienda la actividad física. Casi nunca la contraindica, a menos que en ese momento tenga una complicación aguda, pues. Pero una vez superada esa complicación aguda, la idea es promover la actividad física. Siempre se recomienda, claro, empezar por cuestiones que no impliquen demasiado esfuerzo y sobre todo se recomienda la actividad aeróbica, sobre todo las que mencionábamos previamente, caminata o natación o iniciarse en yoga, pilates, tai chi, esto. Cuestiones de mayor impacto va a depender del paciente en particular. Si es un paciente joven que viene acostumbrado a hacer ejercicios de alto impacto y no tiene ninguna condición musculoesquelética que lo contraindique, lo puede hacer. O sea, la idea es que el paciente retome su vida, no limitarlo. La alimentación, al principio del programa hablamos de lo beneficioso de llevar una buena dieta, pero sabemos que en nuestro país la alimentación no es de la más saludable, que está basada en muchas grasas saturadas, en el consumo de bebidas gaseosas, por ejemplo. ¿Cómo poder abordar y generar ese cambio? Porque además, ¿qué tan fuerte puede ser ese gatillante como factor de riesgo? Es complicado porque cambiar esa concepción de cómo comer que la traen de toda la vida es complicado. Sí. Igual pasa como pasa con el ejercicio, con la actividad física, pasa con la alimentación. Estos alimentos no están contraindicados solamente en lupus, sino en la mayoría de las enfermedades, porque todo lo que genera inflamación y todo lo que no se digiera bien va a generar inflamación. Por ejemplo, si yo consumo muchos lácteos, o sea, no todo el mundo es intolerante a la lactosa, partiendo de allí. Pero si quizás yo consumo muchos lácteos o muchas harinas, no lo voy a digerir bien. Si no digiero bien, puede hacer que este exceso se fermente en el intestino. Y todo lo que se fermente a nivel intestinal va a generar inflamación. Yo siempre le digo un consejo práctico a la gente. Si usted ve que usted se come algo que le distienda la guatita, sáquelo. Porque eso quiere decir que está generando inflamación, no local en el intestino, sistémica. Entonces, ahí el paciente se da cuenta, oye, sí, yo cuando como pan o cuando como fideo, me distiendo, siento llenura. Y yo, mire, eso no está bien, porque llevado a nivel molecular, eso está generando inflamación. Ya, entonces, digamos que es una forma práctica, porque inclusive hay alimentos que no son considerados dañinos. Por ejemplo, el brócoli. Es súper sano, súper recomendable, si usted lo digiere bien. Si no, tiene que sacarlo. En esto, igual es recomendable que fuese guiada la alimentación por un nutriólogo o nutricionista, porque hay muchos alimentos que quizás el paciente considera que son sanos y en realidad no lo son. Claro, entonces va a depender del caso a caso y lo importante también de que la familia esté atenta, porque claro, sea más en mujeres sobre 50 años cuando se puede diagnosticar, pero usted dice que también puede aparecer en edades tempranas porque es una enfermedad autoinmune, tiene esta carga genética. ¿Cómo poder también preparar a los equipos de la atención primaria? Porque claro, llega la persona con el diagnóstico o puede generarse el diagnóstico tardío, pero lo importante también, usted lo decía, que fuésemos pacientes activos, que de decir, oiga doctor, y podría ser lupus, tener ahí como la atención, pero cómo también poder trabajar de manera conjunta con la atención primaria, teniendo en cuenta que es la puerta de entrada a la prevención en salud o a los cuidados que debiese tener una persona. Sí, la verdad que no nos hemos dado cuenta de eso, que la puerta de entrada es atención primaria. Y en ese sentido hemos empezado a desarrollar algunos ciclos de educación dirigidos principalmente a atención primaria. El mes pasado hicimos un par de días de jornada de un curso de entrenamiento musculoesquelético. Ese lo enfocamos en artritis psoriásica, ¿ya? Pero la idea es replicar estos cursos dirigidos a diferentes temas y sobre todo que participen los médicos de atención primaria en salud, porque sí entendemos que tenemos que bajar esta información, porque ellos son quienes se enfrentan al paciente.
por primera vez, Claro. y que de ellos depende la derivación temprana. Pues bueno, también depende que el paciente también consulte oportunamente, pero a quien le van a consultar es a ellos. Entonces, en este sentido, iniciamos estos ciclos de educación. Hicimos uno el mes pasado. Para julio tenemos pensado uno un poco más amplio porque lo vamos a hacer dirigido a todo el norte de Chile. Estamos en eso, organizándolo a través de la filial norte de Reumatólogos de Chile, Reumanor, y ahí sí vamos a incluir varios temas, varias enfermedades reumáticas. ¿Mm? Sí, que además se demora el diagnóstico, que hay una escasez de profesionales de la reumatología, eso también hay que tenerlo presente. O sea, el que usted esté en el Hospital San Pablo de Coquimbo, en la atención pública, obviamente es beneficioso para la comunidad, pero hay escasez también de este tipo de profesionales y más en el sistema público. Sí, y la verdad que no, y no es un problema de Chile, la verdad es que en todo el mundo es igual, porque el reumatólogo igual es una especialidad como que no es es menos demandada que otras en cuanto a la formación, pues. En cuanto a la población, obviamente hay mucha demanda, pero sí, la escasez no ocurre solamente acá, y es algo que tenemos que los que estamos en esto, tratar de buscar la forma de paliar esa situación. Una de las estrategias es, en el caso de nosotros que estamos acá en el hospital, tratar de promover la especialidad entre nuestros colegas que se están formando. O sea, ofrecerlas, demostrarles que es una especialidad bien necesaria, muy bonita, para que se motiven y se formen, porque sí hacen falta hartos colegas. Sí, eso es muy cierto. Doctora, ¿qué tanto mejora la calidad de vida de aquel paciente que es diagnosticado? Usted dice, cada persona es un caso, va a depender también del grado que pueda tener de comprometido su sistema, pero teniendo el tratamiento, ¿mejora la calidad de vida? ¿Eso es importante también? Sí, sí, como le digo, uno de nuestros objetivos es eso, devolverle la calidad de vida al paciente. Y sí se puede lograr. Eh, Dependiendo, por supuesto, o sea, evaluando cada paciente caso a caso, los que tienen manifestaciones más leves, por supuesto, será para ellos mucho más fácil. Y los que tienen manifestaciones más severas, igual siempre les decimos, no se desanime, que usted se sienta así ahora no quiere decir que dentro de 3 meses se va a sentir igual. O sea, proyéctese más adelante, porque estrategias de tratamiento las hay. Afortunadamente, acá en el hospital contamos, con un protocolo de tratamiento a través del cual el paciente puede acceder a tratamientos que son de alto costo, pero que como son cubiertos por la canasta GES, porque el lupus pertenece al GES, pueden recibir esos medicamentos si los necesitan, independientemente de su costo, ¿ya? Perfecto. Y lo otro es que también, afortunadamente, recientemente el lupus ingresó o forma parte de las condiciones que están cubiertas por la garantía de la ley Ricarte Soto, ya por la ley 20.850, y pueden acceder a una terapia biológica también de alto costo, por supuesto. No está dirigida a todos los pacientes, son pacientes que cumplan con ciertas características, pero que si las cumplen pueden acceder a estas terapias también. Sí, es muy bueno el tema de las terapias biológicas. La artritis reumatoide era más frecuente y estaba más utilizada, pero que se haya sumado el lupus es una muy buena noticia para aquellos pacientes que nos puedan estar escuchando y que cumplen con las condiciones, porque también no es para todas las personas. Sí, claro, porque tampoco es que le sirve a todas las personas, pues eso es importante que lo sepan, porque tal vez vienen con la idea de tengo el diagnóstico, voy a usar terapias biológicas, y la verdad es que no, pues tiene que cumplir ciertas características, porque si bien son medicamentos que son excelentes, también tienen sus bemoles, pues tienen sus pros y sus contras, pues entonces la verdad es que tiene que tener la indicación para de verdad exponerse a recibirlo, pues. Doctora, ¿cuál es el llamado que podemos hacer también a la comunidad? Hay que hablar de lupus, hay que tenerlo presente también, pero ¿cuál es la recomendación que puede hacer usted desde la profesión, digamos? La recomendación fuera de las que hemos mencionado, yo diría, no se acostumbre a sentirse mal.
porque, como digo, muchas veces esto se confunde con depresión, con un trastorno del ánimo, y la gente dice, ya es porque, bueno, sí, soy así y nada, ya nada me funciona. No, o sea, no se quede con eso. Piense que puede haber algo más, piense que puede haber alguien que lo puede ayudar, ¿ya? Y que quizás lo que esté haciendo o lo que estén haciendo en este momento no sea suficiente, porque quizás ese no sea su diagnóstico. Siempre esto tanto para la población en general como para los colegas, no conformarse. O sea, si no estamos logrando el objetivo, o sea, trabajar con objetivos. Si no estamos logrando el objetivo de nuestro paciente, cambiar de estrategia. Perfecto. Doctora María Gabriela Guasamucaro, reumatóloga del Hospital San Pablo de Coquimbo, le quiero agradecer esta conversación con Radio San Bartolomé. Prevenir en salud es importante, generar conciencia y la disposición, por supuesto, del equipo del Hospital San Pablo y suya para poder abordar este tema es muy importante y le queremos dar las gracias como programa, por supuesto. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, encantada de contribuir a difundir estas condiciones que si bien son comunes para nosotros, sé que para la población general no lo son y no porque no se presenten, sino porque no se piensan, no se diagnostican y porque son muy polimorfas y difíciles al principio de identificar. Sí, difíciles de identificar, de asumir, pero que se puede vivir en buena calidad. Nosotros antes de cerrar, cerramos como siempre con nuestro pensamiento del día. Quien aprende de sus caídas no se ha equivocado. La vida nos pone obstáculos constantemente, los cuales pueden ser la clave para crecer, siempre que se afronten de una manera sana e inteligente, porque aprender a caminar, a veces hay que caer y levantarse. Los pasos que damos en la vida llevan implícitos los riesgos de caer y aunque esto es algo normal, también es algo que uno no busca ni desea, pero de lo cual podemos sacar lecciones de trascendencia y plenitud. La vida está hecha de logros y éxitos, pero también de caídas y fracasos. Por ello, quien aprende de sus caídas no se ha equivocado. Cerramos nuestro programa del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Instagram y también en YouTube, @sanamente6. Que tengan una muy buena noche. Nos escuchamos mañana. Chau, chau.